Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y próximos suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal Gilberto Pasma. En esta ocasión vamos a ver un método de cómo podemos resolver operaciones con fracciones. En el caso de este video nos vamos a enfocar a las operaciones de sumas. El deseo de hacer este video surge porque ahora con la experiencia de ser profesor me di cuenta que los estudiantes están muy confundidos, dado que en la escuela nos enseñaron a resolverlas por el método del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Esto de alguna forma noto que les causó mucho revuelo y como resultado, buscando una forma, vamos a decirlo, un poquito más práctica que se pueda aplicar de manera indistinta en el momento de resolverlas, surge la idea de hacerles esta propuesta, esperando desde luego sea de muchísima utilidad para ustedes y con esto nos quitemos el coco de este tipo de operaciones. Iniciamos con nuestra serie de saludos especiales, que en esta ocasión son para Jacinto Guardado, uno de nuestros muy fieles seguidores y suscriptores, muchísimas gracias. Y para Rubén Pastrana, él es mi primo y es un suscriptor más que se acaba de unir a nuestra comunidad, bienvenido. Pues para ambos un gran saludo, como siempre el agradecimiento especial por su compañía, por su suscripción, por sus comentarios y recuerden siempre invitándolos a todos a que si este material es de utilidad para ustedes también y para sus conocidos no duden en compartir. De esta manera damos inicio a nuestro video. Vamos a ver la suma de fracciones. Vamos a empezar aquí. Como pueden ver, yo estoy representando las fracciones con letras. Esto a manera de que esta representación la podemos entender como si fuera una fórmula. Vamos a analizar en esta parte de aquí lo que tenemos del lado izquierdo del signo igual, que propiamente ese es el planteamiento de nuestro problema o de nuestra operación. Así es como nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver las fracciones, la operación que se nos está indicando, que en este caso estamos diciendo que es una suma, y el signo igual. La manera de resolverlo o la solución a esta operación la tenemos del lado derecho del signo igual. Como podemos ver, aquí nos está indicando que nosotros para poder solucionar esta suma de dos fracciones tenemos que hacer la multiplicación de los dos denominadores, en este caso b y d, y aparte tenemos que hacer la multiplicación también de nuestro numerador de la primera fracción, en este caso a, con el denominador de la segunda fracción, en este caso d. Luego anotar el símbolo de la operación que se nos está indicando, que en este caso es una suma, y posteriormente multiplicar el denominador de nuestra primera fracción por el numerador de la segunda fracción, en este caso b por c. Veamos cómo resolvemos el problema. Como lo comentamos, aquí tenemos la parte izquierda del signo igual y únicamente nos van a presentar o siempre vamos a encontrar el planteamiento de la operación. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar el valor de cada una de nuestras variables para después hacer la sustitución. En sí en eso consiste el método, en tener identificados los valores de cada una de las letras que estamos utilizando en esta fórmula para después hacer la sustitución. Como podemos ver, si hacemos una comparativa, podemos notar que A en la parte de abajo lo tenemos con un valor de 4. Podemos ver ahora que B lo tenemos con un valor de 5. Podemos notar que C lo tenemos con un valor de 7 y podemos notar también que D lo tenemos con un valor de 6. Una vez que ya hicimos nuestra identificación de variables, ahora sí vamos a hacer la sustitución para poder desarrollar nuestro ejercicio. Veamos entonces. En la parte de la solución nos dice que vamos a sustituir el valor de A y lo tenemos que sustituir por un valor de 4. Luego lo tenemos que multiplicar por el valor de D, que en este caso vale 6. Tenemos que anotar el símbolo de la operación, suma, y multiplicar el valor de b, que vale 5, por el valor de c, que vale 7. En la parte del denominador tenemos que multiplicar b, que vale 5, y tenemos que multiplicar d, que vale 6. Haciendo ya nada más las operaciones, nos queda que 4 por 6 es 24, repetimos nuestro símbolo y hacemos la multiplicación que nos indica en esta parte de los paréntesis, 5 por 7, 35. En la parte del denominador vamos a multiplicar entonces 5 por 6
y tenemos 30. Todavía nos queda indicada una operación que sigue siendo la suma. Sumamos los numeradores y nos da un total de 59. Y en la parte de abajo tenemos nada más que repetir ya el denominador porque no tenemos ya ninguna otra operación indicada. En este caso podríamos hacer todavía una reducción de fracciones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De esta manera nuestro resultado de esta operación serían 59/30. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nuevamente vamos a notar, como les dije, la parte izquierda de nuestra fórmula va a ser el planteamiento de nuestro problema y la parte derecha es la solución. Lo primero que dijimos es que tenemos que identificar el valor de nuestras variables. En este caso vemos que A tiene un valor de 3, B tiene un valor de 2, C tiene un valor de 7 y por último D tiene un valor de 2. Aquí es importante hacer una mención. Si se fijan, nuestros numeradores son diferentes. En este caso tenemos el número 3 y el número 7. Para este segundo ejercicio tenemos denominadores iguales. En la escuela tradicionalmente nos dicen que cuando son numeradores iguales, que nada más se repite y nos empiezan a hacer una serie de planteamientos que por lo que pude observar con mis estudiantes solamente los confunden. Entonces, en ese sentido, aunque sean nuestros denominadores iguales, vamos a tratar de seguir la misma solución propuesta en esta fórmula para que no tengamos ninguna confusión de que si se tiene que resolver por un método, si se tiene que resolver por otro, o que si es múltiplo de 2 o que si es múltiplo de 5, según sea el caso. Veamos entonces cómo quedaría nuestra solución. Como podemos observar, tenemos entonces nuevamente que nos dice que tenemos que multiplicar el valor de A por D. El valor de A en este caso es 3, que lo tenemos indicado aquí, por el valor de D, que es 2. Lo tenemos indicado acá. Tenemos que repetir el signo de la operación que estamos haciendo, que en este caso es la suma, y lo que vamos a sumar va a ser la multiplicación que se hacen de los valores que tiene la variable B y la variable C. En este caso B vale 2 y C vale 7, como lo podemos ver aquí. En la parte del denominador vamos a hacer la multiplicación del valor de B por D, que en ambos casos vale 2. Nuevamente entonces desarrollamos operaciones. Recuerden que tenemos que respetar también las leyes de los signos. Lo primero que tendríamos que hacer entonces sería multiplicar 3 por 2 y anotar su resultado, que en este caso es 6. Repetir el signo de la operación que estamos haciendo, suma, y obtener el resultado de la siguiente multiplicación, que en este caso 2 por 7 nos da 14. Nos vamos a la parte del denominador y nos quedaría 2 por 2 es igual a 4. Nos queda indicado en la parte de los numeradores todavía la operación de suma, por lo tanto realizamos la operación. 6 más 14 nos da 20 y en el denominador únicamente lo repetimos. Aquí, que era lo que comentábamos en el ejercicio anterior, podíamos hacer una reducción de fracciones. ¿Cómo vamos a hacer la reducción de las fracciones? En sí lo que consiste la reducción es en buscar un número en el que podamos dividir ambos términos de la fracción, pero este número tiene que ser el mismo. Es decir, no podemos dividir el denominador, en este caso entre 2, y el numerador, por ejemplo, entre 5. Si aplicamos el número 2 para buscar la división, tendríamos que aplicar el número 2 tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, de esta manera nos queda 20 entre 2, nos da 10, y en el denominador 4 entre 2 nos da 2. Vemos que todavía el numerador es mayor que el denominador y aparte todavía son divisibles entre 2. Entonces volvemos a dividir 10 entre 2, me da 5, y volvemos a dividir el denominador 2 entre 2, me da 1. Por lo tanto, ya tenemos el resultado de 5 sobre 1. Y recuerden que cualquier número dividido entre 1 va a ser igual a ese mismo número. Por lo tanto, el resultado de esta operación nos queda que son 5 enteros. A pesar de que estamos haciendo una suma de fracciones, vamos a llegar a encontrar un resultado que nos puede quedar en enteros o nos puede quedar expresado en fracciones. Continuamos. Ahora vamos a ver suma de 3 o más fracciones. Nuevamente aquí vamos a hacer el planteamiento de una fórmula. Esta fórmula, si se fijan, volvemos a insistir. La parte que está del lado izquierdo del signo igual va a representar el planteamiento de nuestro problema. La parte derecha va a representar la forma en la que lo vamos a solucionar. Y en este caso, como dice, son 3 o más fracciones, quiere decir que podemos ir aumentando tantas o cuantas fracciones sean necesarias, y lo único que vamos a ir haciendo, así como se ve en la fórmula, es
es ir agregando los valores de las variables que incluyan esa nueva fracción. En este caso, entonces podemos ver que tenemos la fracción a sobre b más c sobre d más e sobre f. Entonces esto, la forma en la que lo vamos a solucionar es multiplicar el numerador de la primera fracción, que en este caso corresponde a, por el denominador de la segunda y la tercera fracción. Si hubiera 4 o 5 fracciones, entonces sería el numerador de la primera fracción por los denominadores de la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Entonces nos queda como a por d por f. Vamos entonces ahora a colocar el símbolo de la operación que nos están indicando, que en este caso nuevamente es una suma, y nos dice que ahora vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción por el denominador de la tercera. Es decir, vamos a multiplicar b por c por f. Repetimos el signo de la siguiente operación que nos están indicando, que también es suma, y nos dice que vamos a multiplicar ahora b por d por e. Corresponden al denominador de la primera fracción, el denominador de la segunda fracción y el numerador de la tercera fracción. En la parte de los denominadores únicamente nos dice que vamos a tener que hacer la multiplicación de cada uno de nuestros denominadores, b, d, f. Veamos un ejercicio. Tenemos entonces ahora la similitud. A sobre b nos correspondería a la fracción 2/3. C sobre d nos correspondería a la fracción 4/5 y e sobre f corresponde a la fracción 6/7. De esta manera vamos a proceder igual que en el primer ejemplo, donde teníamos dos fracciones, y lo primero que vamos a tener que hacer es identificar el valor de cada una de las letras. En este caso tenemos que a vale 2, b vale 3, c vale 4, d vale 5, e vale 6 y f vale 7. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es hacer esta solución. Vamos a tener que sustituir cada uno de estos valores o cada una de estas letras por los valores que ya identificamos aquí, y así vamos a poder llegar al resultado. Veámoslo entonces. Como podemos observar, entonces tenemos que sustituir a, d y f. A vale 2, que lo podemos observar acá, d vale 5, lo colocamos aquí, y f vale 7. Para la segunda parte tenemos entonces que multiplicar el valor de b por c por f. b vale 3, c vale 4 y f vale 7. Para la tercera parte tenemos entonces que multiplicar el valor de b por d por e. Es decir, que entonces b vale 3, d vale 5 y e vale 6. En la parte del denominador tenemos que multiplicar b por d por f. b vale 3, d vale 5 y f vale 7. Ya que hicimos la sustitución, ahora vamos a hacer operaciones. Y nos queda que 2 por 5 por 7 nos daría entonces 70. Repetimos nuestro símbolo de la operación que tenemos y hacemos la segunda operación. 3 por 4 nos da 12, por 7 nos da 84. Luego anotamos otra vez nuestro segundo símbolo de operación, que en este caso vuelve a ser la suma, y hacemos la tercera multiplicación. 3 por 5, 15, por 6 nos da 90. En la parte del denominador tenemos 3 por 5, 15, por 7 nos da 105. Y nuevamente aquí tenemos todavía indicadas las operaciones de suma. Vamos a sumar entonces 70 más 84, 154, más 90 nos da 244. En la parte del denominador ya no tenemos ninguna operación y por lo tanto ya nada más lo repetimos. Aquí podemos hacer la reducción de fracciones como lo habíamos hecho, o en su defecto dejarlo expresado así, y esto sería nuestro resultado: 244 105avos. Veamos un segundo ejercicio. En el caso es un ejercicio en el que nuevamente, como podemos observar, nuestro denominador se repite. Vamos a ver entonces la correspondencia que hay entre la fracción a sobre b, que en este caso correspondería a la fracción de 2/4. c sobre d corresponde a la fracción 4/4 y e sobre f corresponde a la fracción 6/4. Nuevamente hacemos el procedimiento de identificar los valores de cada una de nuestras letras. En este caso tenemos que a vale 2, b vale 4, c vale 4, d vale 4, e vale 6 y f vale 4. Es importante aclarar que aquí los ejercicios ustedes pueden hacer una sustitución de cualquier valor para las variables o para las fracciones que quieran sumar. El procedimiento, independientemente de las cantidades o los valores que tenga cada variable, será el mismo y sin duda podrán llegar bien a su resultado. Veamos entonces ahora cómo quedaría la sustitución de esta parte y la solución de este problema. Tenemos
tenemos entonces que nuestra primera parte nos dice que tenemos que multiplicar A por D por F. A vale 2, lo podemos ver aquí, D y F valen 4 ambos, tenemos entonces 4 por 4. Para la segunda parte nos dice que es B, C, F. B vale 4, C vale 4 y F vale 4. Para la tercera parte tenemos que multiplicar B, D, E. B vale 4, D vale 4 y la letra E vale 6. Entonces nos queda expresado así. En la parte de nuestros denominadores tenemos entonces que multiplicar B por D por F. B vale 4, D vale 4 y F vale 4. Hacemos la sustitución y ahora, una vez que sustituimos, como repetimos en el ejercicio anterior, lo único que nos restaría sería hacer las operaciones, dando la importancia primero a resolver las operaciones que están indicadas entre los paréntesis y por último la operación de suma. En este caso tenemos que nos da la primera operación 2 por 4, 8 por 4, 32. Anotamos nuestro símbolo de la operación, que en este caso es suma, y nos dice que 4 por 4 es 16, por 4 nos da 64. Más, ahora la tercera multiplicación, 4 por 4 nos daría 16, por 6 nos da 96. En la parte del denominador, 4 por 4 nos da 16, por 4 nos da 64. Como repetimos aquí también, tenemos todavía las operaciones de suma indicadas y nos quedaría entonces sumar. 32 más 64 nos da 96, más 96 nos da 192. En el denominador ya no tenemos ninguna operación indicada, simplemente lo repetimos. Y volvemos a hacer entonces nuestra reducción de fracciones. Como dijimos, tenemos que dividir ambos términos entre el mismo número. Dividiendo de esta manera, vemos que 192, si lo dividimos entre 2, nos da 96. 64, al dividirlo entre 2, nos da 32. Esta fracción la podemos volver a dividir entre 2. 96 entre 2 me da 48, 32 entre 2 me da 16. Seguimos todavía con fracciones que podemos dividir entre 2. 48 entre 2 me da 24, 16 entre 2 me da 8. Esta fracción actual también la podemos seguir dividiendo entre 2. 24 entre 2 me da 12, 8 entre 2 me da 4. Nuevamente esta fracción todavía es divisible entre 2, lo que nos da 12 entre 2 igual a 6, 4 entre 2 igual a 2. Esta fracción todavía es divisible entre 2, es decir, 6 entre 2 nos da 3, 2 entre 2 nos da 1. Y volvemos a caer a un ejercicio en el que vamos a llegar a enteros. Como dijimos hace rato, tenemos que cualquier cantidad dividida entre 1 es esa misma cantidad, es decir, 3 entre 1 me da 3 y tenemos un resultado en enteros. Es importante que no se vayan a confundir, no siempre que los denominadores son iguales vamos a tener un resultado en enteros. También nos puede quedar un resultado en una fracción. Continuamos. Vamos a ver ahora un tercer caso de las operaciones que podemos hacer con fracciones. Como el tema lo dice, suma de fracciones negativas. Aquí vamos a recordar lo que nos comentaron en la escuela. Siempre que nosotros tenemos números positivos en todas nuestras cantidades o en todos nuestros términos, se van a sumar. De igual forma, siempre que tenemos términos negativos, se van a sumar y nuestro resultado será negativo. Como lo podemos ver aquí en esta fórmula. Menos A sobre B, menos C sobre D, menos E sobre F. Como podemos ver, todos son negativos, por lo tanto, por eso es que decimos que es una suma, pero de fracciones negativas. Y nuevamente, viendo la fórmula, esta sería la solución. Vamos a ver un ejercicio. El primer ejercicio nos dice menos 2 tercios, que corresponde nuevamente a la fracción inicial de A sobre B, menos 4 quintos, que corresponde a la segunda fracción C sobre D, menos 6 séptimos, que corresponde a la tercera fracción, que es menos E sobre F. La solución la vamos a tener de esta manera y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Vamos a identificar los valores que tiene cada una de nuestras variables para poder hacer nuestra sustitución. En este caso vemos que A vale 2, B vale 3, C tiene un valor de 4, D tiene un valor de 5, E vale 6 y F vale 7. Vamos a hacer la sustitución y veamos cómo llegamos al resultado. Entonces aquí nos dice que primero que necesitamos anteponer el signo negativo, lo ponemos y vamos a tener que hacer la multiplicación de los valores de estas variables A, D, F. Nuevamente vemos entonces que A vale 2, lo sustituimos aquí, D vale 5, aquí lo colocamos y F vale 7, aquí también lo colocamos. Luego nos indica que tenemos que volver a repetir el signo.
en este caso también es negativo, y tenemos que hacer la multiplicación de B por C por F. B vemos que vale 3, C vale 4 y F tiene un valor de 7. Repetimos otra vez la operación del signo que nos están indicando y ahora la multiplicación va a ser de los valores de las variables B, D y E. En este caso B vale 3, D vale 5 y E tiene un valor de 6. Para nuestros denominadores tenemos que multiplicar B por D por F. En este sentido tenemos entonces que B vale 3, D vale 5 y F vale 7. Nuevamente, haciendo caso a las leyes de los signos, hacemos primero las operaciones que están indicadas entre paréntesis y luego las operaciones que nos indican los símbolos de resta. En este sentido tenemos primero que 2 por 5 nos da 10, por 7 nos da 70. Y como está multiplicado por el signo negativo, tenemos entonces menos 70. Para la segunda operación tenemos 3 por 4 nos da 12, por 7 nos da 84. Este 84 también está multiplicado por un signo negativo, por lo tanto tenemos menos 84. Y el último caso, la última operación, tenemos 3 por 5, 15, por 6 nos da 90. Este 90 también está multiplicado por un signo negativo, por lo tanto tenemos un resultado de menos 90. En la parte de los denominadores tenemos que multiplicar entonces 3 por 5 nos da 15, por 7 nos da 105. De igual forma, entonces aquí nos está indicando que hagamos una resta. Pero como estamos observando que todos los términos tienen el mismo signo, como repetimos o dijimos al principio, nos vamos a tener un resultado negativo y vamos a sumar todos estos resultados. Lo que nos da 70 más 84, 154, más 90, 244. Y en la parte del denominador no tenemos ya más operaciones, por lo tanto lo repetimos. Aquí igual podemos buscar una reducción de fracciones si hay algún número que podamos dividir ambos términos y si no, nuestro resultado quedaría expresado de esta manera. Veamos ahora un segundo ejemplo de fracciones negativas con denominadores iguales. Como les he venido comentando, indistintamente de que sean los denominadores iguales, nosotros vamos a seguir respetando esta forma de solucionarlo, para que no volvamos a caer en la confusión, como les dije al principio, de que si son múltiplos de 2, de que si son múltiplos de 4 o cualquier otra operación. Bien, de esta manera entonces procedemos como venimos trabajando, identificamos los valores de cada una de nuestras variables, vemos que A tiene un valor de 2, B un valor de 4, C un valor de 4, D un valor de 4, E un valor de 6 y F un valor de 4. Hacemos la sustitución y podemos llegar al resultado. Lo primero que nos indica es de que tenemos que anteponer el signo negativo. Lo anotamos y después vamos a sustituir por A, D y F. A vale 2, D vale 4, F vale 4. Luego vamos a anteponer nuevamente el segundo signo, que en este caso vuelve a ser un negativo. Y vamos a multiplicar B por C por F. B vale 4, C vale 4 y F vale 4. Hacemos la sustitución y por último tenemos nuevamente el signo negativo y tenemos la multiplicación de B por D por E. En este caso tenemos B que vale 4, D que vale 4 y E que vale 6. Hacemos nuestra sustitución y nos queda de esta manera. Para el denominador tenemos la multiplicación de B por D por F. Por lo tanto tenemos entonces que B vale 4, D vale 4 y F vale 4, quedando de esta manera la sustitución. Hacemos las operaciones como lo indicamos en el ejercicio anterior, respetando lo que primero tenemos dentro de los paréntesis y nos queda 2 por 4, 8, por 4, 32. Multiplicado por el signo negativo nos queda menos 32. Para el segundo caso, 4 por 4, 16, por 4 nos da 64, multiplicado por el signo negativo tenemos menos 64. Y para el tercer caso tenemos 4 por 4, 16, por 6 nos da 96, multiplicado por el negativo tenemos menos 96. En los denominadores tenemos 4 por 4 por 4, que nos da 4 por 4, 16, por 4, 64. Lo mismo que venimos diciendo, cuando son signos iguales, el signo es el que va a quedar nuestro resultado. En ese sentido tenemos que hacer la suma de negativos. De esta manera podemos entonces decir que tenemos 32 más 64 me da 96, más 96 me da 192 y como les insisto, como todos nuestros términos son negativos, nuestro resultado entonces es negativo. En el caso del denominador ya no tenemos ninguna operación expresada, entonces nada más lo repetimos.
Ahora podemos ver que esta operación o esta fracción que nos dio como resultado es divisible y la podemos reducir. Vamos a iniciar entonces dividiendo entre 2. En este sentido tenemos que 192 entre 2 me da 96. 64 entre 2 me quedan 32. Esta fracción actual también es divisible entre 2. De esa manera tenemos 32 entre 2 me da 16. Nuevamente es divisible entre 2. Tenemos entonces 48 entre 2 me da 24. 16 entre 2 me da 8. Como ya observaron, no estoy haciendo mención del signo. Sin embargo, estoy respetando el signo y lo he seguido arrastrando en todas nuestras fracciones. Entonces, seguimos en esta fracción que también es divisible entre 2. 24 entre 2 me da 12, 8 entre 2 me da 4. Nuevamente nos queda menos 12 cuartos. Sigue siendo divisible entre 2. Tenemos 12 entre 2 me da 6, 4 entre 2 me da 2. Menos 6 medios. Sigue siendo divisible entre 2. Tenemos entonces 6 entre 2 me queda 3 y 2 entre 2 me queda 1. En este sentido tenemos ahora menos 3 sobre 1. Nuevamente repitiendo, tenemos que cualquier cantidad entre 1 es la misma cantidad y en este caso que es negativo también se va a respetar el signo. Nos queda 3 entre 1 me da 3 y nuestro resultado de la suma de fracciones negativas en este ejercicio nos queda menos 3. El siguiente caso que vamos a ver de las sumas nos dice que son suma de enteros y fracciones. La fórmula que vamos a utilizar es exactamente la misma y vamos a ver el primer ejercicio. Como pueden observar, ahora nuestra primer fracción no existe. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer es convertir estos enteros a fracciones a manera de llegar al planteamiento de esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos entonces. Si recordamos, ahorita estábamos diciendo que cualquier cantidad que está sobre 1 o dividida entre 1 es la misma cantidad. Por lo tanto, podemos decir que este 3 lo podemos expresar de esta manera, es decir, 3 sobre 1. Y de esta forma ya tiene el 3 un denominador. Esto lo vamos a tener entonces que sustituir en nuestro ejercicio y nos quedaría de esta forma. Nos queda entonces que 3 sobre 1 más 4 quintos más 6 séptimos. Ya tenemos que esta parte es similar a esta parte de aquí. Ahora, ¿qué nos quedaría entonces? Bueno, pues buscar la solución haciendo la sustitución de este planteamiento. Nuevamente identificamos entonces los valores para cada una de nuestras variables. A vale 3, B vale 1, C vale 4, D vale 5, E vale 6 y F tiene un valor de 7. Vamos a hacer la sustitución de acuerdo a lo que nos está diciendo la fórmula y analicemos el resultado. Nos dice la fórmula que tenemos que multiplicar A por D por F. Nuevamente tenemos A vale 3, D vale 5 y F vale 7. 3, 5 y 7. Tenemos que anotar el símbolo de la operación que estamos haciendo, en este caso es la suma, y tenemos que multiplicar ahora el valor de la variable B, C y F. B vale 1, C vale 4 y F vale 7. Aquí tenemos la sustitución 1, 4 y 7. Tenemos que repetir nuevamente nuestro símbolo de operación y ahora la multiplicación tenemos que hacerla por la variable B, D y E. B vale 1, D vale 5 y E vale 6. Tenemos entonces 1, 5 y 6. En el denominador tenemos la multiplicación de B por D por F. Tenemos que B vale 1, D vale 5 y F vale 7. Sustituimos 1, 5 y 7 respectivamente. Ya que hicimos la sustitución, el siguiente paso entonces es realizar las operaciones indicadas, recordando que lo primero que tenemos que desarrollar es lo que tenemos dentro de los paréntesis. En este sentido nos queda que 3 por 5 son 15, por 7, 105. Repetimos entonces el signo que nos están indicando aquí y hacemos la segunda operación. 1 por 4 me da 4, por 7, 28. Repetimos el signo de operación y tenemos entonces 1 por 5 me da 5, por 6 es igual a 30. En el caso del denominador tenemos 1 por 5 me da 5, por 7 igual a 35. Nos quedan operaciones indicadas en el numerador y las realizamos. 105 más 28 me da 133, más 30 me da 163. El denominador ya no tiene operaciones expresadas, por lo tanto repetimos nada más nuestro denominador. Y por último,
vamos a ver que esta fracción la podemos también reducir, pero en este caso vamos a poder observar que no son divisibles. Bueno, para saber entonces por qué obtenemos este resultado que nos está dando un entero y una fracción, o cómo lo obtuvimos, el procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos que dividir la cantidad que tengamos en el numerador entre la cantidad que tenemos en el denominador. En este caso, 163 entre 35. Aquí, ¿qué nos queda? Bueno, nosotros si multiplicamos por 4 veces el 35, vamos a anotar lo siguiente. 4 por 5 me va a quedar 20. 4 por 3, 12, más 2 que llevamos del 20 me quedaría 14. Es decir que tenemos entonces 163 menos 140. Hacemos esta operación y nos va a quedar, tenemos un resultado de 23. Este 23 ya no es divisible entre 35. Si se fijan, la manera en la que vamos a convertir estas fracciones a enteros es que lo que nos queda de la división en esta parte lo vamos a utilizar como nuestra cantidad en enteros, y el residuo que tenemos de la operación lo vamos a anotar todavía como fracción, respetando que el denominador, que es el 35 donde estamos dividiendo, lo vamos a mantener aquí. De esta manera obtenemos ese resultado de 4 enteros, 23/35. Veamos otro ejemplo. Nuevamente en este ejemplo podemos ver que tenemos enteros, pero ahora tenemos enteros con fracciones, así como el resultado de nuestro ejercicio anterior. Y además nuestros denominadores son iguales. Pues el procedimiento va a ser el mismo. Tenemos que convertir primero estos enteros a una fracción, de manera que tenemos que llegar a algo similar a este planteamiento de aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, veamos entonces. Ahora el método en el que lo vamos a hacer es que cuando nosotros tenemos un entero y una fracción, para saber el total de fracciones que corresponde a ese entero, vamos a multiplicar el entero por el denominador y el resultado le vamos a sumar la cantidad que tenemos en el numerador. Siendo de esta manera nos queda entonces 3 por 7, 21, más 5 nos quedarían 26. Y vamos a repetir el denominador. De esta manera entonces tendríamos nosotros que hacer esa misma operación que acabamos de expresar aquí para esta fracción, quedándonos de esta forma. Podemos ver entonces que tenemos que 3 por 4 me da 12, más 2 serían 14. Y el denominador simplemente lo repetimos. De esta manera, toda esta parte de aquí ya es similar a lo que tenemos en el planteamiento de nuestra fórmula. Y nuestra solución, como ya lo entendieron, pues lo vamos a encontrar sustituyendo en este orden. Vamos a identificar entonces el valor de nuestras variables. Para el valor de A tenemos 14, para B tenemos 4, para C también tenemos 4, para D tenemos 4, para E tenemos 6 y para F hay un valor de 4. Una vez identificados esos valores, el siguiente paso es sustituir. Hacemos esa sustitución y podemos llegar a la solución de nuestra suma de fracción. Veamos entonces. Lo primero, nuevamente nos está indicando que tenemos que multiplicar el valor de A por D por F. Vamos a hacer entonces A, que vale 14, D vale 4 y F, que también vale 4. Vamos a anotar el signo de la operación que nos están indicando y hacer la multiplicación de B por C por F. En este caso B vale 4, C vale 4 y F vale 4. Lo sustituimos entonces de esta manera: 4, 4, 4. Más, repitiendo el signo de la operación, tenemos que hacer ahora la multiplicación de B por D por E. De esta manera B queda con un valor de 4, D queda con otro valor de 4 y E tiene un valor de 6. Haciendo ahora la parte del denominador, tenemos B por D por F. Vemos que B vale 4, D vale 4 y F vale 4. Hacemos nuestra sustitución y así nos queda 4 por 4 por 4. Ahora lo que tenemos nuevamente que hacer son las operaciones que tenemos indicadas en nuestros paréntesis. De esta forma nos queda que 4 por 4 16 y 16 por 14 nos da 224. Más el signo que nos están indicando aquí y la operación de nuestra siguiente multiplicación. 4 por 4, 16 por 4 me da 64. Repito otra vez el signo de la operación que nos están indicando, que es más una suma. 4 por 4 16 por 6 me da un total de 96. Ahora realizamos las operaciones del denominador.
4 por 4, 16, por 4 me da un total de 64. Ahora vemos entonces que nos quedan indicadas todavía las operaciones en el numerador y en el denominador ya no tiene operaciones. Hacemos entonces esta suma. 224 más 64 me da un total de 288, más 96 me queda un total de 384. Como ya dijimos, no tenemos operaciones indicadas en el denominador, simplemente lo repetimos. Y podemos hacer la reducción de fracción. Volvemos a recordar que vamos a empezar dividiendo ambas cantidades entre 2. Si no son divisibles, buscamos si es divisible entre 3, entre 4 y así sucesivamente. En este caso es divisible entre 2 y tenemos que 384 entre 2 me queda 192. 64 entre 2 me da 32. Nuevamente esta fracción la podemos reducir. 192 entre 2 me da 96, 32 entre 2 me da 16. Podemos seguir reduciendo. 96 entre 2 me da 48, 16 entre 2 me da ahora 8. Sigue siendo divisible o reducible esta fracción. 48 entre 2 me da 24, 8 entre 2 me da 4. Esta fracción todavía la podemos reducir. 24 entre 2 nos da 12 y 4 entre 2 me da 2. Todavía podemos seguir reduciendo. 12 entre 2 me da 6, 2 entre 2 me queda 1. Y volvemos a caer al mismo caso donde dijimos que cualquier cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad y entonces tenemos 6 entre 1 y me da 6. Entonces la suma de toda esta operación nos va a quedar un total de 6 enteros. Con esto, amigos, terminamos la edición de este video y esta explicación de cómo operamos las sumas de fracciones, esperando que haya quedado completamente claro. Sé que el video por esta explicación se pudo haber hecho un poquito largo, pero la intención es que haya quedado completamente comprendido. De esta manera, como siempre, amigos, les agradezco su compañía, les agradezco el que hayan permanecido hasta el final del video, invitándolos a suscribirse, nuevamente invitándolos a que si esta información, como les digo, es de total utilidad tanto para ustedes como para sus conocidos, no duden en compartir. Y su amigo Gilberto Pastrana queda con ustedes. Hasta la próxima.